Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno que podemos juntarnos de esta manera y así conmemorar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero invitarle a tener una porción de la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. San Mateo capítulo 12, verso 22, dice así la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Que el Señor haya la bendición por su santa palabra leída. Oremos. Soberano Padre, nosotros estamos agradecidos por la gracia tuya que nos ha alcanzado. Tú nos has dado a conocer nuestra condición de culpable delante de ti, un Dios justo, todopoderoso y santo. Y nos ha revelado, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo como el único medio para escapar de la condenación eterna. Él puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, tenemos responsabilidades para manifestar ese perdón eficaz en nuestra vida, esa transformación obrada por el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros queremos que al meditar en tus palabras podamos ser edificados con la misma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido hablando dentro del contexto de lo que es el Evangelio. Y hablábamos acerca del Dios del Evangelio, hablábamos acerca de la culpabilidad del ser humano delante de un Dios santo. Describíamos el hecho de que el ser humano está totalmente perdido en su pecado, es decir, tiene una depravación total. Todas las áreas de la vida de un ser humano están afectadas por el pecado, que el ser humano es incapaz moralmente como para vivir una vida de santidad, que no tiene la capacidad, y cómo ese pecado afecta a toda la raza humana. En la mañana de hoy yo quisiera circunscribirme simplemente a una acción pecaminosa que revela el estado de nuestro corazón. Una acción pecaminosa que revela el estado de nuestro corazón. Y es la palabra. Las palabras revelan el estado de nuestro corazón. Aquí tenemos un acontecimiento muy especial en la vida del Señor Jesucristo. Hay un endemoniado. Él es ciego y es mudo. Entonces el Señor le sanó. De manera que el ciego veía y el que era mudo hablaba. Eso causó un gran impacto en todo el que estaba ahí, porque era muy difícil comunicarse con este individuo. ¿Cómo podía ser motivado? ¿Cómo podía comunicarse alguien con él? Porque él ni ve ni habla, y lo más probable es que tampoco oye. Entonces es insólito. ¿Cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo podemos hacerle un truco o provocarle a una motivación para que él hable, para que él vea? Entonces, cuando el Señor le devuelve la visión, cuando le da la capacidad de hablar, de comunicarse, entonces todo el mundo dijo, no, este debe ser el Mesías. Tiene que ser el Mesías, sin duda. Pero ahí están los fariseos que dicen, no,
Él lo hace por el príncipe de los demonios, por Belcebú. El Señor le da una exhortación solemne acerca de tener cuidado con las palabras que están pronunciando, por los pensamientos de ellos, ese razonamiento perverso, de tratar de ocultar lo que nadie puede ocultar, que está a simple vista. Y por sentido lógico le dice, un reino dividido con sí mismo no puede permanecer. Por lo tanto, si yo echo a Satanás por el poder de Satanás, entonces su reino está dividido. Eso es una cosa absurda, eso es algo ilógico. Simplemente lo que está evidenciado aquí en este panorama es la perversidad de sus corazones. Y por eso el Señor habla de una manera dura, porque no estaba hablando con cualquier persona en ignorancia. Estaba hablando con los fariseos, estaba hablando con la casta de la flor y la nata de la religión judía. La gente que interpretaba la ley, que le enseñaba, que el mismo Señor dice, cuando ellos se sienten en la cátedra de Moisés, hagan todo lo que ellos digan. Y hagan, y manden, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Ellos tienen buena doctrina, ellos enseñan bien, pero no viven lo que están predicando. Por lo tanto, tengan cuidado con ellos. Y a ellos el Señor les refiere con esa dureza de palabra, y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y oiga qué expresión, qué afirmación. Porque por tus palabras será justificado, y por tus palabras será condenado. Entonces, usted se imagina lo que está diciendo el Señor. La manera de hablar tuya, de usted en este caso, está diciendo que ustedes no tienen salvación, que ustedes están perdidos, que es a la condenación eterna que van por la manera de hablar. Llanamente. Y eso no aparece simplemente en esta porción, sino que en tanta parte de la Biblia se expresa esa verdad. El estado del corazón de una persona queda evidenciado de una manera tangible, de una manera clara, de una manera transparente, por la manera de hablar. En el mundo uno encuentra afirmaciones que minimizan la gravedad de una conversación, de lo que se dice. La palabra se lleva el viento. Ay, tú le vas a hacer caso. ¿Qué? Él te dijo. Y te quitó un pedazo con lo que dijo. ¿Qué? Tú le vas a hacer caso a eso. Ah, no, a eso que dice, eso es palabra. Pues mire, el Señor dice que eso es el reflejo de su corazón. Y nosotros tenemos que tomar en serio, porque la Biblia nos amonesta acerca de que si queremos saber el estado del corazón nuestro, lo podemos medir por la forma en que nos expresamos. Cuando la palabra de Dios quiere demostrar la situación de la calamidad de la raza humana, apela a su manera de hablar. ¿Ustedes se acuerdan de Isaías? Ay de mí que soy muerto. Estoy delante de la presencia de un Dios santo, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. Es decir, una expresión, mire, yo soy de un hombre de estado pecaminoso y vivo en medio de un pueblo con un estado pecaminoso que se deja ver por la manera en que hablan. En el capítulo 3 de la carta a los romanos, el apóstol Pablo, con todos sus argumentos por inspiración divina, él saca a relucir la situación de la calamidad de la raza humana. En el versículo 9 del capítulo 3, me dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues
ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el juicio de Dios. Dice que están bajo pecado, dice, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo tú lo sabes? Si alguien preguntara, ¿cómo tú lo sabes? Óyeme, sepulcro abierto es su garganta. Y uno no quisiera ni siquiera imaginárselo. La manera en que tú te expresas es como si se destapara un sepulcro. Su lengua, dice, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Es decir, fíjense que la mayor cantidad de acciones pecaminosas que el apóstol toma aquí como punto de referencia para destacar la pecaminosidad del ser humano tiene que ver con la manera de hablar. Es decir, que no es algo sencillo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, ¿cómo es? Habla la boca, de la abundancia del corazón. En Proverbios capítulo 6, tenemos también solemnes aseveraciones acerca de esta situación de la culpabilidad de la raza humana, tomando en cuenta su manera de hablar. Capítulo 6, verso 12, el hombre malo, el hombre depravado, entiéndase ser humano, hombres, mujeres, niños, jóvenes, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad. ¿Cómo que anda el hombre malo, el hombre depravado? Que anda de taberna en taberna. No está diciendo eso. Que anda con una bazooka, matando todo. No, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca. Guiña los ojos, habla con los pies, hace señas con los dedos. Perversidad hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Haz un resumen, va a encontrar que el mayor cúmulo de acciones pecaminosas tiene que ver con la manera de hablar. Entonces, eso nos hace reflexionar, nos hace pensar, porque a veces nosotros estamos leyendo un libro, leyendo la Biblia, y estamos pensando en alguien. ¿Sabe lo que dice Eclesiastés? Mira, no preste oído a todo lo que se dice, ni cuando se oye, para que tú no oigas cuando alguien dice mal de ti. ¿Tú sabes por qué? Porque tu corazón sabe que a veces tú has dicho mal de otro. Dice así el texto. Usted lo busca en capítulo 7 de Eclesiastés, versículos 21 y 22, dice: porque tu corazón sabe que a veces tú has dicho algo malo del otro. No, el texto no dice así. Muchas veces tú has dicho mal de otro. Es decir, que no estamos ante un pecado que cierta gente comete. No, eso es algo que es inherente a la naturaleza pecaminosa de cualquier ser humano. El hablar mal, el ofender en palabra. Cuando Santiago toma, por ejemplo, el poder de la lengua y la debilidad del ser humano como un hombre pecador, como una mujer pecadora, él dice: mira, la lengua es un miembro que no puede, es una bestia que no puede ser refrenado. Nadie, todo
toda bestia, toda fiera ha sido domada, no importa que esté en la selva, que esté en el mar, ha sido domada por los hombres. Pero la lengua no, nadie puede con eso. Solamente Dios en su gracia, en su poder, con el Espíritu Santo, aplicando su palabra, puede refrenar la lengua de un ser humano. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de eso. Y sabemos, propóngase no hablar cierta cosa. No hay quien pueda con eso, solamente Dios. Y ningún ser humano puede domar la lengua, corregir su manera de hablar, si no interviene la gracia eficaz de Dios en su corazón y le regenera. El libro de los Proverbios tiene, por ejemplo, el malo, el insensato, el impío. Está hablando de personas que no conocen a Dios, que no tienen a Dios. Pero a veces habla del justo, habla del sabio, como un creyente, como una persona piadosa. Pues mire, capítulo 15 de Proverbios, versículo 2 y el versículo 7. Vamos a ver algunos versículos de aquí de este capítulo. En el libro de Proverbios se hace alusión a la manera de hablar más de 150 veces. Dice el versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará necedades, en otras traducciones. Son necedades. El versículo 7, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Verso 14, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta ¿de qué? De necedades. Y usted pasa al versículo 28 y dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Es decir, se puede evidenciar, usted y yo podemos dar a conocer al mundo entero si somos creyentes o no, por la manera de hablar. Eso no es asunto de que no, tiene el corazón de Dios y la boca de diablo. No, si usted tiene la boca de diablo es porque su corazón está ligado a eso. Porque es simplemente de la abundancia de lo que sale de ahí. Esto es algo solemne, mire, esto es algo serio, porque a veces nosotros estamos en el hogar, ahí en las intimidades, mi esposa, los hijos, el esposo, qué sé yo, y ahí se puede decir de todo. Usted en una oficina escoge su palabra, en una reunión de esplendor usted escoge su palabra, y cuando uno llega al púlpito escoge su palabra, pero en la casa frunce el ceño, gesticula, hace comentarios, y ahí no se sabe si usted es evangélico, usted no es nada, porque por la manera de comunicarse sencillamente. Y poca gente tiene la disposición, la resolución, yo voy a tratar de comunicarme como cristiano, porque yo estoy evidenciando que soy impío. Esto no es un asunto que yo puedo obviarlo, que yo puedo decir, no, yo ni mato, ni robo, ni cometo adulterio, ni fornicación, pero tu lengua está diciendo que posiblemente tú vas para el infierno. Es sencillamente eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando. Por tu palabra será justificado, por tu palabra será condenado. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos nosotros que tomar esto con mucha seriedad, con mucho peso, porque pudiéramos estar predicando y la gente no nos va a hacer caso, diciendo la verdad, pero con una conducta que anda totalmente divorciada de la capacidad de predicar. El ser humano es totalmente incapaz por sí mismo de controlar su lengua. Tenemos la necesidad imperiosa de que Dios intervenga en su gracia para hacer posible que nosotros tengamos comunión con un Dios santo y la capacidad del Espíritu Santo para vivir una vida de santidad
de lengua. Hay algunos ejemplos que la Biblia nos da, muchos ejemplos. Yo voy a circunscribirme tal vez a 2 o 3 nada más, acerca de acciones pecaminosas de la lengua. Por ejemplo, aquí en Proverbios capítulo 6, hay una que afecta mucho a la sociedad y a la iglesia como parte de la sociedad. Capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre. Verso 14. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Es un pecado muy perverso. Todos los pecados son abominación delante de Dios, pero Dios se coge y se reserva un grupo y dice: mire, esto no es simplemente un pecado que yo odio, es que lo odio con intensidad. Porque sembrar discordia entre hermanos, ¿usted se imagina lo que es? Esparcir veneno. Eso es cuando dice, el apóstol Pablo dice, veneno de áspide hay en su lengua. Es decir, envenenan, contaminan. Y eso es un pecado horrible. Porque me hace pensar en el campo, en mi campo, se usaba la palabra enchinchar. ¿Qué es lo que es enchinchar? Y en el campo no había televisión, usted no sabía de cine, no hay energía eléctrica, uno tenía pocas cosas con que entretenerse. Bueno, si hay 2 perros que se cuadran, quieren pelear esos perros. Entonces usted agarra una arenita, se la tira y se fajan, y usted se entretiene. Eso es enchinchar. Esos pobres perros que tal vez hubieran cruzado por ahí, pero usted le echa arena y se fajan a pelear. Habían más inteligentes, mucho más inteligentes, sagaces, qué sé yo, y diligentes. Agarraban 2 gallinas, que son amiguitas, que viven ahí en el patio todo el tiempo, y la agarran y le pintan la cara. Agarraban un caldero de eso y le untaban la cara. Y cuando usted suelta esas 2 gallinas, que no se conocen, se entraban ahí. Eso, en el campo inteligente, o sea, para eso, enchinchar. En un río cualquiera nos vamos a bañar todos y 2 se cuadraron. Los muchachos se cuadraron, ¿qué? Bueno, pues se le coge una hojita, se le pone en la cabeza: esta es tu mamá y esta es la tuya. Ah, que tú no se la tumbas. Ah. Entonces, eso es enchinchar. Entonces, bueno, pues es cosa de muchachos, en el campo. Pero usted sabe que hasta en la iglesia hay hermanos que enchinchan. ¿Cómo enchinchan? Bueno, hay un hermano que está hospitalizado y van los hermanos más piadosos a visitarlo, oran con él, y entonces, y los ancianos vinieron a verlo. Y Tom vino a ver, te llamó. Él oró y lo visitó, pero, por ejemplo, el hermano, la hermana que va y comienza a enchincharse. Y tu hermano querido te llamó. Chinchadores, para afectar la buena relación de esos creyentes. A veces, pero fulano es tu panaful, fulano de tal, que llegó de Estados Unidos a resolver un problema de documentación y en una oficina pública se encontró con un amigo, que es amigo a la vez del otro. Entonces él se saluda: no, yo tengo que irme mañana, mira, no le digas a fulano que tú me viste, porque yo no puedo llegar, ando muy rápido. Desde que darle pelea: oye, aquí está esta oficina fulano y te trajo algo. ¿No te ha llamado? Eso para gente perversa está, qué sé yo,
muy mal. Pero cuando ya llega creyente que enchinchan, que siembran discordia, eso es perverso, porque está dañando una buena relación sin ningún sentido, simplemente para distanciar gente. Se usan en las oficinas, en empleo donde hay mucha gente, y viven enchinchando y afectando relaciones. Que ningún creyente caiga en esa bajeza, en esa grosería. ¿Por qué? Porque está evidenciando que su corazón es perverso, no regenerado. Y a lo mejor dice, un cristiano carnal. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Es un cristiano que va para el infierno. Sencillamente, no se ha regenerado nunca, no se ha convertido al Señor. Vive una vida de perversidad. ¿Cómo lo evidencia? Bueno, por su palabra, su manera de hablar. Porque siembra discordia, porque está esparciendo veneno. A veces con informaciones distorsionadas, a veces con suposiciones perversas para dañar. Entonces, usted y yo tenemos que tener serio cuidado, porque esto es el hombre malo, el hombre perverso que dice que hace eso. Eso lo dice de un creyente, el hombre malo, el hombre depravado que hace señas con los dedos, que con los pies. Y dice, perversidad hay en su corazón. Entonces ese no es un creyente. Eso es lo que está diciendo el proverbista inspirado por el Espíritu Santo. Él dice, el testigo falso que habla mentiras, qué malo. Dice, pero el que siembra discordia entre hermanos. Dios nos libre. Hay otra manera que es un tanto dañina, es la detracción. La Biblia habla de detractores. Cuando se habla de calamidad del ser humano, son detractores. Y el detractor, lo que le encanta es dañar reputaciones. Se da mucho en la política. Se da mucho también en las empresas, sobre todo cuando alguien está subiendo. Yo he oído a alguien que hablando de política, le preguntó un periodista, dice, óyeme, se llama Aníbal de Peña. Dice, óyeme, ¿tú fuiste que compusiste el himno a la revolución del 65? Sí. ¿Y cómo tú no incursionaste en la política? ¿Porque tú tenías méritos? Y sí, pero yo nunca incursioné en la política. ¿Tú sabes por qué? Porque yo aprendí temprano que la política para subir es pisando la cabeza de los otros. Y yo no hago eso. Yo no hago eso. Eso lo dijo Aníbal de Peña. Entonces, en la política se usa eso mucho. Y lo peor es que a veces hasta creyentes le siguen la corriente a los políticos que viven diciendo grosería de otros políticos sin tener aval. Y lo que dicen, ese fulano es esto, este fulano es tal cosa. Y usted sabe, simplemente para dañar reputación. ¿Qué era lo que querían los fariseos con el Señor? Dañar su reputación. Ah, él hizo ese milagro. Pero eso no fue así solo, eso es por el diablo que está haciendo eso, porque están diciendo, ese posiblemente es el Mesías. No, tú estás loco, eso es por el poder de Satanás. Entonces, hay que dañar su reputación para que la gente no le siga, no le crea. Entonces, eso es, la detracción es un pecado horrible, y Charles Swindoll destaca la detracción como uno de los peores pecados, porque después que se esparce una difamación, por más publicaciones que usted haga y enmienda, siempre deja un efecto que es imborrable. Usted difama, pide perdón públicamente de todo, y siempre alguien se queda con la duda, o alguien no leyó la excusa suya, y alguien no va a creer la excusa suya. Entonces, no jugamos con la reputación de nadie. A veces mediante verdades, como dice un comentarista de la radio,
hay maldad en tu palabra. ¿Sabes cómo se juega con la reputación de una persona? Cuando yo era un niñito, yo no me acuerdo de nada lo que pasó, ni cómo pasó. Pero en mi casa se metió un hombre que en mi casa lo conocían y se llevó una maleta de ropa. En una maleta en el campo, en esa época se guardaba todo. Se llevó una maleta, se decía. Y mi hermana mayor lo vio y lo siguió. Una niñita lo siguió de lejos y vio a dónde dejó la maleta. Y hasta que lo agarraron al hombre y le quitaron la maleta. Yo no me acuerdo nada, yo me acuerdo simplemente porque eso se contaba. Pues mire, yo crecí y cada vez que yo veía a ese fulano de tal que se llamaba Felipe Zapete, en mi casa nadie decía de Felipe, ¿no? ¿Sabe cómo es que decían? El ladrón. Y yo me imagino que ya él murió, yo era niño y él era un ladrón, robó en casa. Pero él, en mi casa se le dañó la reputación, nadie decía el nombre de él, el ladrón. Yo no me acuerdo haber oído nunca que ese hombre cometió otro acto. No, pero ¿cómo lo recordaba la gente? El ladrón. Y a veces por un hecho aislado de alguien que hace 40 años hizo, y fulano, el fulano. Oye, pero ese hombre ha brillado en 27,000 cosas. Esa mujer ha enmendado su conducta y ahora tú le vas a buscar por pasar 40 años para buscar. Pero la fulana tú porque no sabe. Simplemente. O lo que es propio, a veces muy barrial, como dicen alguna gente que yo conozco, se ríen, de ponerle sobrenombre a la gente. Y aunque la gente tiene su nombre para socavar su estatus, a lo mejor, qué sé yo, ese no es fulano de tal. ¿Tú lo viste, el agentado? El agentado. No, pero tú no viste, ¿con quién tú te fuiste? Con el ñato. Con el calvo, a veces no es calvo, no es el calvito. Eso duele más. ¿Y quién viene a hacerte ese trabajo? El cojo. Él no tiene nombre, el cojo. Había un hermano ya en Ato Nuevo que la gente no sabía que él se llamaba Martín, ¿no? El gambao. Oye, pero ¿y por qué es esto? Usted y yo no. Gracias a Dios, no, Dios no te mete en eso, Dios no está de acuerdo, no. Retiro lo que iba a decir. Gracias que hay apodos que son tan fuertes que ningún evangélico se atreve a decirlo y tiene que averiguar bien el nombre. Porque hay apodos perversos. Entonces, no, usted ni dice eso. El visco, la gorda, simplemente para dañar. El enano. Y el enano, no ha venido. ¿Qué es esto? Entonces usted lo que está haciendo daño. ¿A quién le gusta que le digan así? Entonces tenemos seria advertencias solemnes que nos ayudan a nosotros a reflexionar, a pensar seriamente acerca de nuestra manera de hablar. Como decía, en el hogar, sermonear. Eso ha dañado la imagen de la predicación y del sermón, porque cuando se habla de un sermón, se está pensando sobre todo en una mujer que le tiene una cantaleta con un hijo, una hija, un sermón, él leyó un sermón, no, pero eso no es un sermón bíblico. Entonces, ¿qué es lo que es el sermón en la casa? En la casa es que, por lo general, un padre o una madre le daba una advertencia a sus hijos, pero no, agrega 200 comentarios atrás. Y te le lee. Oye, pero ya tú le dijiste eso,
¿Por qué tiene ahora que trujarse? Simplemente para molestar. Y que lo que está evidenciando que hay un corazón lleno de amargura que no va a lograr sus objetivos porque contamina la verdad que está diciendo. La verdad tiene que decirse en amor. Y cuando falta el amor, entonces simplemente viene la amargura, el enojo, y eso contamina la verdad que usted está diciendo y nadie le hace caso. Y usted quiere ver, se paró alguien mal en su carro por ahí y usted le dice, idiota, quita el carro de ahí. Él lo va a quitar. No lo va a quitar. Porque es verdad que está mal, pero él tiene que decir idiota. Entonces, ¿qué es lo que viene? Un problema. Porque se parqueó mal, le dio un tiro. No fue por eso. Es las palabras que se dicen. Entonces tenemos que medir. Como que dice el justo, piensa para responder. Piensa para responder. Y la característica de un hogar es buscar culpables. ¿Quién fue que dejó el pote del agua vacía? ¿Quién fue? El último que bebió. Sencillamente hay que pelear por eso. Alguien tiene que llenarlo. Alguien tiene que llenarlo. Y muchas veces no es el último que bebió. ¿Y quién se metió por aquí? ¿Quién fue? Ay, bueno. Entonces imagínate, porque en la casa cuando se suapea nadie puede entrar. Eso es un paraíso encantado. Eso lo hicieron para que vengan los extraterrestres. Y eso es motivo de pleito, de cosas y de censura y de acusaciones. Entonces, tenemos que cuidar la palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos hablando por la palabra de Dios. La familiaridad a veces nos da, creemos nosotros como que nos da libertad para pecar. No, hermano, siempre será pecaminoso y mucho más porque se hiere a una persona a veces tierna que abrazó el Evangelio en su temprana edad y usted ahora con su palabra no le está haciendo de buen ejemplo. Nosotros debemos pensar seriamente cuando vamos a hablar, ¿es verdad? Eso es verdad lo que voy a decir. Esa es una verdad que a mí me corresponde dar, porque hay gente que cree que porque es verdad tiene que decir, no, hay verdades que usted no tiene que decir. A veces usted la puede decir, pero ¿cuándo? ¿Y a quién? ¿Cuándo y a quién? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces hay verdades que no son suyas, que usted no tiene que decirlas. Hay verdades que ahí en ese ambiente usted no debe decirlas. Tiene que esperar, sea sensato y tiene que pensar en el amor. Eso edifica, eso va a ayudar a alguien. O de la manera que yo lo voy a decir va a perder la efectividad del mensaje que quiero comunicar por mi impaciencia, por mi amargura o por el enojo con que lo digo. Dice Paul Tripp que el dominio propio es el sistema de control que refleja la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nosotros, al hablar, debemos ser seguros, debemos tener dominio propio. Porque si perdemos la cabeza, mejor que nos caigamos. Tal vez por uno de los pecados más populares en los hombres esposos. Yo no sé si alguna casada aquí se atreve a decir cuál es el pecado más popular en un esposo. Él se queda mudo y dura a veces mudo y no habla. Es un pecado, pero él prefiere no hablar. Dígame que yo muchas veces he cometido, me arrepiento y a veces vuelvo a quedarme mudo. Y qué sé yo, que tengo miedo a hablar. Y además que las mujeres, cualquier cosa que usted diga, dice nada. Entonces me quedo callado. Pero
amado, ojalá que el Señor nos ayude a entender que el estado de nuestro corazón se deja ver por una ventana que se abre, que se llama la boca. Que el Señor nos ayude a valorar la solemnidad de nuestra conversación.